Bendiciones a todos mis amigos y mis hermanos que me están viendo en este momento. Les envío un cordial saludo. Les saluda su amigo Alfredo Vázquez, un hombre común con sentido común. Y estoy aquí para compartir contigo lo más importante que hay en esta vida, que es la palabra de Dios. Y quiero compartirte el día de hoy un evento, el evento más significativo de toda la historia de la humanidad. Y es el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque es lo más importante que ha habido en la historia. Así que ponte cómodo y disfruta de este tema tan apasionante que es la resurrección del único hombre que ha vencido a la muerte. Y este hombre se llama Jesucristo. La resurrección de Cristo. Así que mi amigo, mi hermano, quiero decirte que es el evento más significativo de la historia. ¿Por qué? Porque partió la historia en dos. El antes de Cristo y el después de Cristo. Así es la historia, se lee años antes de Cristo y después de Cristo, de tal manera que hoy estamos 2000 años 24 después de Cristo. Y vamos a tocar 5 evidencias de la resurrección de Cristo, porque obviamente hay quienes dicen que Cristo no resucitó, que Cristo fue un mito o que fue cuento o que fue una leyenda que alguien se inventó. Bueno, allá ellos. Nosotros sabemos que Él resucitó, pues somos la evidencia de que tenemos la confianza en Él y que tenemos esa paz y ese gozo que viene a través de creer en Él. Este video está dedicado para todos aquellos que tienen temor y respeto por Dios, temor y respeto y que confían en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver 5 evidencias que nos dan de su resurrección. La primera evidencia es que Cristo predijo su resurrección. Cuando leemos Mateo capítulo 16, verso 21, nos dice que desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús, mientras estuvo en la tierra, oye, pero quiero aclararte una cosa, Jesús, ese es Jesús, su nombre Jesús significa que Él salva a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Dios que se hizo hombre, el creador de todo, que vino, habitó entre nosotros, hizo hombre. Y Él sabía que tenía que morir. Y Él a sus discípulos, a la gente que andaba con Él, Él les dijo que iba a ser muerto y que iba a resucitar en el tercer día. Obviamente, sus seguidores no entendieron de qué estaba diciendo en ese momento. ¿Qué querrá decir eso que va a resucitar de los muertos? Era prácticamente algo imposible que pudiera resucitar de los muertos, aunque en el Antiguo Testamento ya había habido varias resurrecciones, una realizada por el profeta Elías y el otro por el profeta Eliseo, pero él dijo que él iba a resucitar, no se había visto eso, a excepción, acuérdate también que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo había resucitado a 2 personas, al hijo de la viuda de Naín y a su amigo Lázaro, pero él era el que resucitó. El problema es quién iba a resucitar a Jesús. Ese era el problema. Por eso ellos habrán pensado, ¿qué querrá decir esto? Y más cuando Jesús les dijo estas palabras, era el momento tope de la vida de Jesús. Prácticamente Jesús era un influencer en nuestros tiempos, como en nuestro tiempo le podríamos decir. Tenía muchos seguidores, tenía mucha gente que le amaba, que le seguía. Bueno, era popular. Y dijo esto prácticamente en su momento cúspide de su fama, cuando le seguían, miles de personas le seguían a él. Pero sigamos leyendo qué más nos dice este estudio. Bueno, vamos a ver la segunda evidencia, que fue que Jesús hizo muchas apariciones a sus seguidores. Después que murió, o sea, después que Jesús murió, después que fue sepultado, al tercer día Él resucitó tal y como Él lo había predicho. Y sabes, Él consoló a los dolientes fuera de su tumba el domingo por la mañana, porque Jesús resucitó y el primer día de la mañana fue que se les apareció a las personas. Por ejemplo, en el camino a Emaús había 2 personas, 2 discípulos de Jesús que iban platicando, todos tristes, acerca de lo que había acontecido con el maestro. Y de momento Jesús se apareció a ellos, aunque Jesús no se dio a conocer, como que los veló, y ellos no reconocían, y él empezó a explicarles lo que era necesario que el Cristo padeciese, que llevase la carga el pecado de todos los seres humanos. Y bueno, para no hacerte la historia tan larga, Jesús luego les dijo de que
cuando él partió el pan con ellos se dieron cuenta de que era Jesús y el Señor se desapareció. También la Escritura nos registra que también Jesús fue visto por más de 500 personas al mismo tiempo. Algunos pueden argumentar que algunas personas podrían haber aceptado un engaño, pero ¿cómo puede explicar que fue visto por 500 personas? Y esto, ¿dónde lo podemos ver en la Escritura? En 1 Corintios capítulo 15, verso 3, 4 y versos 6 y 8 nos dice el apóstol Pablo, nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió, dice, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice el apóstol Pablo, aún muchos viven y otros ya duermen. Ya habían pasado muchos años después de esto, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, y sigue narrando el apóstol Pablo. Después apareció Jacobo. Jacobo era el hermano del Señor, hijo de José y de María, su hermanito de carne, su hermanito carnal. Y tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque él amaba a sus hermanos, y sus hermanos, mientras Jesús estuvo en vida, pensaban que Jesús estaba loquito, pensaban que Jesús ya se le había ido, ya estaba totalmente demente. No sabían. Por eso Jesús, como amaba a sus hermanos, a su hermanito Jacobo se le tuvo que aparecer para demostrarle que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Después a todos los apóstoles, y en el último dice, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, es lo que dice el apóstol Pedro. O sea que hubo 500 personas que se les apareció de un montón, y después se les apareció a Jacobo, a los apóstoles y al apóstol Pablo. Tercera evidencia fue que la fe de los discípulos fue implacable, porque los convence, o sea, esto convence de una resurrección. ¿Por qué? Porque mira, los discípulos que una vez tuvieron tanto miedo e incluso desertaron, abandonaron a su Señor. Cuando Jesús fue arrestado, ¿qué es lo que hicieron? ¡Pum! Todo el mundo se dio a la fuga y dejaron a Jesús solo frente a esta turba de personas. Pero ellos tuvieron una fe grande cuando lo vieron resucitar. ¿Por qué? Porque proclamaban valientemente esta noticia, e incluso a costa de sus propias vidas. Ellos predicaban, y esto nos da a entender que este comportamiento audaz y valiente no tiene ningún sentido a menos que supieran con absoluta certeza que Jesús había resucitado de los muertos. Al menos yo no estaría capaz de decir algo que no es cierto. Pero imagínate, pongámonos en el lugar de los discípulos. Ellos lo vieron resucitado. Ellos lo vieron cuando murió, cuando expiró. Ellos lo vieron cuando su cuerpo fue flagelado, fue hecho trizas, y luego lo vieron resucitado. Óyeme, ¿qué valor no les entró a esa gente? O sea, ellos tuvieron esa fe y ese valor que solamente viene cuando Jesús ha resucitado, cuando tienes esa revelación y cuando el Espíritu Santo desciende sobre sus vidas. Cuarta evidencia es que el crecimiento de la iglesia cristiana confirma su resurrección. Por ejemplo, en el primer sermón de Pedro, que trató de la resurrección de Cristo, incitó a la gente a recibirlo como su Salvador. En el Evangelio de Lucas se registra estos resultados emocionantes. Lucas registra esto en Hechos 2:41, donde nos dice que ese día se añadieron unas 3,000 almas. Fue tan poderoso el mensaje del apóstol Pedro de que Jesús había resucitado, que las personas se compungieron de su corazón, dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él les dijo: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús, porque en él Jesús solamente hay el perdón y la remisión de los pecados. Y ese grupo de creyentes, mi amado hermano, mi amado amigo, se ha multiplicado hasta ahora y llega a todo el mundo. Hoy hay cientos de millones de personas que son creyentes, que hemos creído en que Jesús es el Salvador, que resucitó y que nos ha prometido vida eterna. Yo soy uno de ellos y espero que tú seas uno de ellos. Y si no has creído todavía en la resurrección de Cristo, yo te recomiendo que creas, porque si no crees va a ser muy peligroso para tu alma. La quinta evidencia, finalmente, que el testimonio de cientos de millones de vidas transformadas a través de los siglos muestra el poder de su resurrección. Mira, amigo, muchas personas han sido liberadas de las adicciones. Incluso los indigentes y desamparados han encontrado, desesperanzados, han encontrado esperanza. Matrimonios rotos, matrimonios que ya han sido hechos trizas, han sido restaurados. Aún después de un divorcio que ha sido muy fatal,
Esas personas, cuando han reconocido el señorío de Cristo, cuando han reconocido el señorío de la palabra de Dios, mira, Dios manda a su Espíritu Santo y vuelve a construir todas las cosas. Padres que aborrecían a sus hijos, relaciones rotas, familias disfuncionales han sido reconstruidas por el poder de la palabra. Y la prueba más concluyente para la resurrección de Jesucristo es que Él está viviendo dentro de los creyentes hoy y en toda su vida resucitada y su poder transformador. Él resucitó y Él vive en nuestros corazones y trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, y viene un espíritu, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, que viene y mora en la persona y produce en la persona los frutos, el fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto solamente lo da el Espíritu Santo. Ahora, la resurrección, mi amigo, mi hermano, mi estimado, separa al cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque ningún otro líder ha roto el poder de la muerte y ha conquistado el pecado. Ninguno, absolutamente ninguno. Mahoma quedó en su tumba, Buda quedó en su tumba, todos los demás líderes religiosos quedaron en sus tumbas, pero Jesús no. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él conquistó, Él rompió el poder de la muerte y ha conquistado, y así como Él venció la muerte, Él también ha prometido que todo aquel que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Por eso es muy importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el significado de la resurrección. La resurrección confirma que Jesús es quien dijo ser. Él dijo lo que Él quería ser. Él dijo lo que quiso ser. Por eso su resurrección lo confirma. Demostró que Cristo era divino. El hecho de que Cristo murió en la cruz no prueba en sí mismo que Él es Dios. Claro que no, porque mucha gente moría en la cruz. Los criminales, la gente que era el desperdicio de la sociedad, morían en la cruz, y Jesús murió en la cruz. Todos los que morían en la cruz eran malditos porque maldito todo aquel que era colgado en un madero, y Jesús fue colgado en un madero. Eso no era cosa del otro mundo. Había mucha gente que moría, pero Jesús demostró su deidad, demostró que Él era Dios cuando cumplió las profecías de su muerte y de su regreso a la tumba. Él murió como un criminal, como un condenado murió, pero demostró su deidad cuando Él resucitó, y cuando Él regresó de la tumba no lo pudo contener. Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios porque el Espíritu Santo, era Él, el Espíritu Santo morando en su vida, y por eso resucitó de entre los muertos. También la resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar pecados. Esto es muy importante porque nos dice 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Si Él no hubiese resucitado, no hubiese perdón por nuestros pecados, pero la gloria y la honra sea para Dios nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le levantó de los muertos y está sentado a su diestra intercediendo por nosotros. Y Él fue el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de todo aquel que en Él cree. Y como Él vive, Él tiene el poder para perdonar los pecados, para ponernos en paz con Dios. Al resucitar de los muertos, Jesús demostró su autoridad y poder para romper los lazos del pecado y asegurar el perdón y la vida eterna a todos los que aceptan el regalo de la salvación. Pero esto es a aquellos que aceptan el regalo de la salvación, aquellos que aceptan que Él murió, porque la paga del pecado es muerte, sí, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo aquel que en Él cree no es condenado porque ha pasado de muerte a vida. Él resucitó. Esa muerte que Él tuvo fue ocupando mi lugar y tu lugar. Por eso hoy es un día en el que podemos celebrar, no solamente hoy, sino todos los días, la resurrección, porque Él vino y resucitó y ahora vive a la diestra de Dios y también en el corazón y en la mente de aquellas personas que le aman y que le sirven y que le adoran con todo el corazón. La resurrección también reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Romanos 6:9 nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Él ha resucitado, la muerte ya no tiene poder sobre Él, porque la paga del pecado era muerte, y como Él cargó con el pecado de todos nosotros,
tuvo que morir, pero como al final no hubo pecado, Él resucitó y ya la muerte no tiene pecado, no tiene poder sobre Él, ni el pecado tiene el poder sobre Él y ya no se enseñorea de Él. Gloria sea a nuestro Dios. También la resurrección aseguró también nuestra victoria sobre la muerte. O sea, Él venció la muerte y cuando nosotros ponemos la confianza en Él, también nosotros podemos vencer la muerte, no por nosotros, sino por Él. Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Como nosotros pusimos nuestra fe en Él, su muerte, su separación para con Dios, esa muerte eterna que nos correspondía a nosotros, Él la pagó, porque murió. Al morir Jesús, se separó Dios, como se dice en algunos términos, murió Dios de sí mismo, se separó Dios, pero al resucitar, Él nos da vida. O sea que en su muerte también fuimos nosotros muertos, pero asimismo cuando resucitó, nos sentó asimismo con Cristo en los lugares celestiales. Así que ya nos pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque Él murió y resucitó por nosotros. La resurrección derrotó al enemigo de Dios. Desde el momento de su rebelión original hasta el día de la cruz, el diablo luchó cruelmente y astutamente para derrocar el reino de Dios. Satanás debió haber pensado que había dado el golpe final y decisivo a esta guerra milenaria, pero este fue el error de cálculo más grave del diablo. La cruz fue el triunfo del cielo y cuando Jesús se levantó, el poder del pecado y la muerte quedaron para siempre destrozados. Debido a la resurrección, nosotros los cristianos nunca debemos de temer a Satanás ni a la muerte nuevamente. No, porque Él ya está vencido. Él ya está vencido. Y la muerte para el cristiano es pasar de muerte a vida. Y si vivimos, dijo el apóstol Pablo, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ya Satanás no tiene más poder sobre el verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido del agua y del Espíritu, al cual el Espíritu de Dios ha puesto el sello de su Espíritu en su frente, y esta persona pues no se tiene que preocupar por nada. El diablo es un cero a la izquierda, es un ser que ya está vencido. Ni siquiera nos tenemos que preocupar por él, ni siquiera tenemos que preocuparnos por reprender al diablo, porque él ya fue vencido. Y la muerte es simplemente el paso hacia la vida eterna. Sigamos aquí, y también es la finalización de la redención, porque después de 40 días, después de su muerte y resurrección, Cristo apareció muchas veces a sus seguidores. En una ocasión reunió a sus 11 discípulos restantes en una montaña de Galilea y les dio la gran comisión, donde les dijo: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él, y por esa causa, por esa razón, porque esos hombrecitos obedecieron ese mandato de ir y predicar el Evangelio, hoy estoy aquí predicándote el Evangelio a ti e instándote a que tú también creas en Jesucristo, que pongas tu confianza en Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados y que abandones esa vida y que reconozcas que solamente en Él está la vida, y que también te bautices después de haberte arrepentido en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y te enseño a que cumplas todos los mandamientos. O sea, Él nos manda a que enseñar a cumplir todos los mandamientos. ¿De cuáles los mandamientos? Que te arrepientas, que te conviertas, que creces en el Evangelio y ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, porque en esto está toda la ley y todos los profetas. Y dice el Señor: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto está en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Más tarde, en el libro de los Hechos, se registra que en el Monte de los Olivos amonestó a sus discípulos a esperar en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, y luego llevar su mensaje a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Inmediatamente después que dio esta instrucción, de esta instrucción que recibieran, que de esperar para recibir el poder del Espíritu Santo, se elevó hacia el cielo y desapareció en las nubes, dejando a los discípulos que lo observaban maravillados. Aquel hombrecito que había vivido, que había convivido con ellos, que hizo muchos milagros, que alimentó multitudes, que resucitó muertos, que Él murió y resucitó. Imagínate, estuvo con ellos, los volvió. Ellos estaban quizás ilusionados, entusiasmados, pero de momento vieron que Él se fue al cielo y ellos se quedaron maravillados mirando a su amado, a su Señor, que había
ascendido a los cielos y los estaba dejando ellos solos, pero no los había dejado solos, porque dejó el Espíritu Santo que estaría con nosotros hasta todos los días, hasta el final de la era, hasta el fin de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que nos guiaría a toda la verdad a través de su santa palabra. Él nos recordaría las palabras de Jesús, las palabras del Padre, y por eso, gracias a Dios, se nos dejó este libro precioso que es las Sagradas Escrituras, a la cual hacemos bien en estar atentos y en leerlas y escudriñarlas. Gloria sea a nuestro Dios. También veamos aquí que la ascensión de Cristo fue el acto final de este drama de la redención. Completada su misión, Jesucristo fue exaltado a su gloria anterior. Él dejó su trono de gloria. Él dejó toda su riqueza. No se aferró a sí mismo a esa gloria, sino que se despojó y vino y habitó entre nosotros y vivió una vida perfecta como un hombre de carne y hueso, que se cansaba, que le daba calor, que sudaba, que le daba frío, pero vivió sin pecado. Y cuando él por fin terminó esta obra, dijo: completo es, o sea, consumado es, todo se ha apagado. Y luego se fue y ahorita está a la diestra de Dios, y ya allá ha preparado un lugar, ya tiene los lugares listos para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijo el Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que yo te insto, te animo a que por favor te decidas por el Señor Jesucristo. Él resucitó, no fue un cuento. Él se está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y ha dejado su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. La resurrección de Jesucristo se ubica como el evento, mi amigo, más revolucionario de la historia. No se puede negar que sacudió al mundo en su día, pero su vida configuró dramáticamente el curso de la historia de nuestro tiempo. Como te decía en un principio, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. La resurrección es la prueba final de que Jesucristo es quien decía ser. ¿Y qué decía Jesús que él era? Él decía que era el yo soy del Antiguo Testamento, el yo soy que se le reveló a Moisés, el yo soy que caminó con Abraham, Isaac y Jacob, el yo soy que habló a los profetas, porque él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El mismo yo soy de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová venía y estuvo entre nosotros por medio de Jesucristo para darnos la vida eterna. Y ya para terminar, quiero leerte lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11. Nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él le dijo estas palabras, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, estaban viendo a su Señor, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y ellos estaban mirando arriba a su Señor con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos ángeles vinieron con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él va a venir. Él viene porque viene. Él dijo que vendría a buscar a su pueblo, a buscar a los suyos, te está invitando a que seas parte de la novia del Cordero, porque habrá unas fiestas celestiales donde todos aquellos que hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo, confiamos en Él, amamos su palabra y le servimos con el corazón, aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo van a estar con Él en el cielo gozando en las bodas del Cordero, y luego en la tierra nueva donde todo será maravilla, donde ya no habrá más pecado. Nos dice la palabra en Apocalipsis 1:7, aquí dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Él va a venir y todo ojo le va a ver. Y también, ¿sabes qué? Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Mira, él va a venir, tarde que temprano va a venir. Y entonces mucha gente que se burlaba, que hacía mofa de los cristianos, de los hijos de Dios, que hacían mofa de su resurrección, que agarraban las cosas de Dios como para burla. Mira, desgraciadamente esa gente
se va a lamentar. Él viene en las nubes, y los que le traspasaron, porque hay gente que le traspasa, e incluso muchos cristianos que se dicen hijos de Dios lo traspasan. No son hijos de Dios, lamentablemente, son religiosos nada más. Y muchos líderes y falsos profetas también que toman el nombre de Dios en vanos, ellos tendrán la peor condenación de sus almas y de sus vidas. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que por favor, yo te ruego, yo te insto, yo te animo a que tú le des tu vida al Señor Jesucristo, a que te arrepientas de tus pecados, a que te asegures que has nacido de nuevo. ¿Y cómo lo vas a saber? Porque el fruto del Espíritu va a estar en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas cosas van a estar en tu vida. Y si estas cosas están en tu vida, contra tales cosas no hay ley. Pero Él viene, todo ojo le verá, y los que los traspasaron. Espero que tú no seas de los que traspasen a Jesús, porque ya definitivamente hay demasiadas personas que han traspasado al Señor Jesucristo, y créeme, no va a ser bueno si tú traspasaste a Jesús. Mejor arrepiéntete y demos gracias a Dios, porque Él resucitó, y porque Él está a la diestra del Padre, y porque Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció a Satanás. Y en Cristo somos más que vencedores. Y todo aquel que está en Cristo, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, los que han pasado de muerte a vida. Yo te insto a que tú te arrepientas de tus pecados, a que busques al Señor Jesucristo, que leas su palabra. Si no tienes una Biblia, cómpratela más cara que exista. ¿Para qué? Para que te duela, para que así tú digas, ay, esta Biblia me salió muy cara, la voy a tener que leer. Y humíllate delante de Dios. Y si tú eres cristiano, dale gracias a Dios, porque Él ha hecho por ti. Pero también, si tú eres religioso, también tienes que tener en cuenta de que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Lo que te digo yo. Bueno, ahorita sí, pero ten en cuenta que hay muchos que se han levantado y que dicen, así dice el Señor, y el Señor no ha dicho absolutamente nada. Son unos payasos que se ponen a predicar de Cristo por puras cosas, por pura conveniencia. Pero la palabra de Dios, la palabra profética más segura, es esta, a la cual hacéis bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Esta es la palabra que tú tienes que leer y confiar. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Le saluda su amigo Alfredo Vázquez, un hombre común con sentido común. Se te quiere, se te ama, se te aprecia. Por favor, haga caso, sea obediente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, porque si el Señor se disgusta, sus disgustos duran mucho tiempo. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no conocieron mis caminos. Mejor conoce el camino del Señor hoy y no mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si te gustó este video, te pido que por favor le des un like y que compartas este video con tus amigos y en tus redes sociales, y déjalo un comentario. Si estás de acuerdo, qué bueno, y si no, también déjame tu comentario y dime en qué no estás de acuerdo, y podemos sentar en un diálogo, porque el único objetivo mío es que tú conozcas al Dios de la Biblia, no al Dios de la religión, no al Dios de los hombres, al único Dios verdadero, al Señor Jesucristo. Y esto es lo que te puedo decir. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Recuerda que se te quiere y que el Señor viene pronto. Maranata, Cristo viene.